Buenas tardes y buenas noches, colegas y amigos todos. Desde Vetiver Network International, la red internacional del Vetiver, les da la más cordial bienvenida al octavo conversatorio virtual latinoamericano del Vetiver 2023. Para los que se suman el día de hoy, mencionarles que nuestros conversatorios son un foro permanente donde los miembros de la red latinoamericana nos encontramos de forma mensual para retroalimentarnos e intercambiar conocimientos, puntos de vista, experiencias, saberes y hasta investigación. Recordar a todos los participantes que pueden hacer uso del chat en todo momento para ir formulando sus preguntas, las cuales serán leídas al expositor y respondidas una a una, como de costumbre, al final de la ponencia. También pueden ir levantando sus manos y se les dará la palabra en ese mismo orden luego del periodo de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en este foro al ingeniero Jaime Ramírez Donoso, quien es un buen amigo y colega desde hace ya muchos años. Jaime es ingeniero agrónomo de profesión y vetiveriano de corazón y por convicción. Con el vetiver, Jaime es pionero en su país, Colombia. De hecho, tiene ya 23 años trabajando con el vetiver en ese país. Algunos de sus desarrollos le han valido el reconocimiento tanto de la academia como de las instituciones del Estado. Jaime cuenta con la certificación de excelencia técnica en bioingeniería vetiver que otorga la Red Internacional del Vetiver. Fue galardonado con el Premio Nacional al Mejor Proyecto Agroindustrial de Colombia 2022-2023. Además, es socio fundador y presidente de la Asociación Colombiana del Vetiver, ASO-Vetiver. Jaime se define como un campesino preparado, innovador y un trabajador incansable por la causa del vetiver, en cuya visión está que logremos impactar en la agenda global ambiental. Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te damos la más cordial bienvenida y procedemos a cederte la palabra. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Jorleni. Estamos prestos a compartir experiencias, a retroalimentarnos en este tema tan emocionante, donde cada día hay más gente interesada en aportar y en crecer en este bonito tema verde como es el vetiver. Entonces estoy disponible para compartir las experiencias, hacer una charla lo más amena que podamos y sobre todo dar espacio para las inquietudes y poder aportar dentro de nuestro trabajo a las expectativas y desarrollos que se tengan en cada país. Perfecto, comenzamos. Realmente entiendo que todos los que estamos aquí en el grupo, en el conversatorio, ya tienen un vínculo con el vetiver, pero podemos comenzar, Yoleni, en el vetiver como tal para hablar un poco de generalidades, exacto, y nos vamos introduciendo en el tema. Realmente el vetiver, como lo decía John Lenny, llegó pues a conocimiento nuestro hace 23 años. Fue una experiencia muy especial cuando me regalaron un librito verde y desde ese momento pues me enamoré del tema. Saber de las características del vetiver, prácticamente en internet está inundado de información. ¿Cuál es como el mensaje mío en este tema? Es que el vetiver tiene unas características especiales, es una planta muy resiliente, pero que se debe manejar y se debe abordar como un insumo estratégico en todo el tema de cambio climático, de seguridad alimentaria, de recuperación de suelos, pero por ende se le debe dar un manejo muy técnico, con una información confiable, veraz, valorada, certificada, que permita no echar tanto humo, sino aterrizar realidades y dar soluciones.
Creo que eso ha sido la filosofía mía todo el tiempo y después de unos años con los amigos que nos encontramos en el camino, fundamos Asobetiver y nos une esa misma condición de hacer desarrollo sostenible, real y con mucha investigación, realmente con poco apoyo oficial, pero con la convicción de que estamos en un tema donde vamos a impactar, como lo decía al principio, toda la agenda mundial y máximo ahora que el mundo se rige por el tema de cambio climático, generación de mitigación de emisiones, tema de captura de CO2, bonos de carbono, calentamiento global, todo eso dentro de los acuerdos internacionales que se tienen y dentro de los cuales Colombia hace parte de los países comprometidos a bajar emisiones al 2030 en el 51% y al 2050 carbono neutro, que en el panorama con las guerras y con todo este tema macroeconómico y geopolítico no se ve tan viable, pero que nosotros somos un punto de referencia y creo que vamos a ser un punto protagónico en esa parte. Como vetiver, eh, digamos que tiene la característica de adaptarse a todo tipo de suelo, así como estamos aquí, personas de varias localidades y de países con diferentes pisos térmicos, diferentes suelos, diferentes problemáticas, y uno prácticamente ve que en el vetiver tiene solución o tiene aplicación en cualquiera de esas condiciones. Lo decía John Lenny ahorita conversando antes de iniciar, que el vetiver inclusive en las condiciones más adversas es donde más sale a relucir. Si hay demasiadas inundaciones, tiene su manejo, y si hay demasiado verano, también tiene su aplicación muy estratégica por ser una planta tolerante a sequías y tolerantes a inundaciones, lo que llaman pues hidrófila o xerófila en estos casos. ¿Podemos cambiar un poco la pantalla, Lenny, por favor? Nos vamos al modelo de producción, por favor, al modelo productivo. Yo les quiero ir comentando un poco lo que es la filosofía de vida mía. De pronto he sido un poco muy conservador en compartir información, no por egoísmo ni por de pronto querer tener la verdad, sino porque a veces la información mal difundida y mal apropiada causa un efecto contrario y echa a perder incluso trabajos de investigación que se hacen muy serios. Y este conversatorio pues es el escenario ideal para uno compartir y comentar, digamos, los avances que se tiene. Vuelvo y repito, siempre eh, en estos días que nos visitó el doctor Paul Zuckerberg, el director de la red europea de vetiver, que estuvimos con el doctor Juan Carlos Pérez, que está acompañándonos en el Valle del Cauca, y una de las cosas que él nos decía era que él no pensaba que en Colombia había como tal desarrollo con el vetiver, porque lo asocian mucho como a las zonas marginales, como al campesino o a la persona muy pobre, teniendo una plantica y sembrándola allá al lado de un buey. Entonces, el mensaje mío principal es que esta planta, por todos sus usos y sus potenciales, es una planta pilar para hacer agroindustria, para hacer minería a gran escala. Entonces, ese es como el espíritu que, en cierta forma, me lleva a mí a tener los desarrollos que hoy les voy a compartir. El modelo productivo agroindustrial, realmente el vetiver permite hacer un tema de economía circular, un tema donde tenemos el tema ambiental, que por sí el vetiver lo cumple ampliamente, el tema social, que impacta a comunidades, que impacta a sociedades completas, no más con el hecho de conservar y de aportar oxígeno y de retener emisiones o de recuperar suelos degradados por minería o temas de contaminación de aguas. Entonces, todo eso impacta socialmente, además de generar empleo por otros usos que ustedes, algunos son más expertos que yo, como el tema de artesanías, el tema de extracción de aceites, otros usos tradicionales del vetiver. Entonces, socialmente tenemos asegurado ese punto, y en la parte de economía como tal, es un negocio que se puede ser muy rentable social, ambiental y económicamente.
Entonces, aquí entran a ver varios temas que se han tratado en otros conservatorios, conversatorios, como por ejemplo en el pasado sobre el tema de captura de CO2, sobre sumideros. Aquí con alguien de la asociación, el colega Claudio Rubén, tiene un estudio interesante que en estos días lo pedía compartir el doctor Osvaldo Duque de Venezuela. Pero son trabajos que se llevan y que tienen que ser consistentes. ¿Por qué les nombro el tema? Porque el vetiver, en los estudios que se tienen a nivel global, habla de una captura de 5.8 a 6.1 kilogramos por planta año, que es muy interesante. En resumen, quiere decir que podemos tener más de 220, 200 toneladas de captura de CO2 por hectárea año, frente a 25, 35 que se tendrían en un bosque. Y fuera de eso, pues, que la biomasa la podemos utilizar en sustitución de combustibles contaminantes, por lo tanto también impacta en la parte de bonos de oxígeno. Eh, con el CIAT tenemos un acuerdo, para ir entrando ya como en materia, tenemos un acuerdo de entendimiento para investigación del tema de captura de CO2 y de metodologías, perdón, de metodologías, porque nosotros todo el trabajo que hemos hecho en estos 22 años los hemos hecho de la mano, en cierta forma, de la academia y de la mano de las instituciones estatales que rigen la política ambiental y agrícola y económica del país. No podemos estar ajenos a eso. De hecho, la metodología del proyecto que se tiene muy interesante aquí de dos universidades prestigiosas no tuvo la aprobación de la metodología de las normas del INCOTEC, de nuestro Instituto acá de Normas Técnicas, y eso nos hizo que, digamos, no se ha avalado, pero está dentro del desarrollo. Y otros estudios que se tienen igual avalan el tema de la captura de CO2 del vetiver, no solo por la parte foliar, sino por la parte radicular, que a medida que va profundizándose, se va instalando, podemos tener casi un 30% de la captura y la fijación de esas emisiones las podemos tener en el subsuelo, que la hace realmente muy interesante porque es uno de los requisitos, movilidad, la no movilidad y la permanencia de la captura en el suelo. Nosotros aquí en Colombia tenemos unas leyes que están de acuerdo a la programación que se tiene de bajar emisiones con el Ministerio de Medio Ambiente. Hay normatividad que favorece todo el tema de transición. En el gobierno actual nuestro se la ha jugado plenamente por el tema del tema de transición energética y cambio climático. Entonces estamos dentro de eso trabajando. De hecho, el proyecto nuestro premiado el año pasado por el gobierno anterior es tomado por este gobierno también para promover y para estimular esa política de sustitución de fuentes no hidrocarburos, sino de fuentes renovables, pero se encuentran en la realidad de que algunas empresas no la pueden hacer. Bueno, nosotros tenemos en el vetiver todo el tema de la economía que les decía, ¿cierto? De todo el tema circular. Tenemos el tema de la economía naranja, pues, el tema de artesanías, de todo manejo que se hace muy interesante. Venezuela es un modelo a seguir y Tailandia, algo en Asia, sobre todo este manejo de artesanías, ¿cierto? Una línea que a mí me gusta y que me la he jugado y que creo que podemos impactar el mundo es en la recuperación de suelos degradados por minería. Aquí en Colombia tenemos cerca de 100.000 hectáreas degradadas por minería de oro, minería informal, digámoslo así, y tenemos una problemática importante por el tema de mercurio. Hicimos en el 2018 un proyecto piloto con el Ministerio de Medio Ambiente colombiano, donde fitorremediamos 166 hectáreas, un proyecto con vetiver, donde fuimos proveedores y asesores, y luego salió otro proyecto, eso es en la zona aquí en Colombia, en Córdoba, Ayapel, y luego salió otro proyecto ya para 250 hectáreas en otros dos departamentos para hacerlos de minería. Pero eso es un piloto
realmente pequeño porque, como les digo, hay más de 100.000 hectáreas. Que es interesante el vetiver, ¿por qué? Porque el vetiver no tiene la capacidad de establecerse en esas condiciones de suelo totalmente degradados, sin estructura. Tiene la capacidad de fitorremediar, del manejo de metales pesados, tiene la capacidad de producir una biomasa que si la vamos cortando y disponiendo en el sitio, nos va haciendo suelo, y la capacidad de captura de CO2. Pues, como tenemos una línea base del suelo realmente casi que negativa, pues todo lo que vamos a hacer ahí va a sumar. Entonces realmente podríamos convertir esa cantidad de terrenos en suelos recuperados, bajando el tema de contaminación en el caso de las aguas y en el caso de los peces, que después llega a la alimentación humana con el problema que ya se tiene de mercurio, problemas de salud, pero podemos convertir esos suelos en el mediano plazo en suelos que amplíen la frontera agroforestal, donde ya podríamos tener otro tipo de cultivos. El vetiver siempre para mí es un pionero donde se coloca y no quita la posibilidad de luego aprovechar esos suelos en otros usos que ayuden también a impactar a la sociedad, sea tema alimentario, aunque más temas forestales por el tema de las trazas que puedan quedar. Ese tema de recuperar de suelos degradados también está en toda Sudamérica. Ahora Ecuador está en furor el tema de la minería también, Perú, Salvador. Entonces, ahí hay una invitación porque hay una área muy grande para impactar y serían los sumideros de carbono, que nomás teniendo 50, 100.000 hectáreas de vetiver a la tasa de captura, impactaríamos realmente la agenda de cada país. Eh, Bajando un poquitico por acá, bueno, el control de erosión, en la cual creo que somos la mayoría somos expertos en estabilización de talud, de bioingeniería. Nosotros aquí trabajamos ya los 23 años y con un trabajo bien importante hemos logrado impactar un poco más de 200.000 hectáreas en todos estos 22 años con las empresas colegas de Asobetiver. Hay obras que tienen dentro del INVIAS, que es nuestro Instituto Nacional de Vías, el ítem de vetiver para estabilizar taludes. Algunas empresas como Ecopetrol también lo utilizan en sus tratamientos. Y pues en estos años se ha avanzado bastante. Tenemos la norma técnica que la creamos, que la avalamos con la asociación y hace parte pues ya de un manejo más bien técnico y ya hay mucha gente capacitada para hacer el trabajo bien hecho de bioingeniería, de control de erosión, porque el vetiver no es milagroso, no hay nada milagroso, todo tiene una razón de ser, hay que hacer un trabajo bien hecho, hay que hacer bioingeniería, que es hacer ingeniería con elementos vivos, el vetiver como su pilar importante, pero hay que hacer manejo de aguas, obras biomecánicas, una evaluación seria, un diagnóstico serio de la problemática para que lo que se haga realmente funciona y eso es lo que aumenta la credibilidad en el producto. Entonces, en ese gestión de taludes se tiene una experiencia y lo que requieran, ahí vamos a quedar en contacto para compartirles. Y ya el tema, por último, el tema de la fitorremediación de aguas y suelos. Nosotros acá en Colombia, en el Valle, la empresa Tatamá y Campo de Emilio y de Juan Carlos hicieron un trabajo muy importante en biofiltros para las aguas mieles. Es un trabajo que tiene un reconocimiento y una validación donde en las aguas mieles del café, una vez pasan por los biofiltros, tenemos una pureza del 98%, una remoción y algo que nos llama la atención, y me lo decía el doctor Juan Carlos, casi que un carbonato de calcio que podría ser un agua que se utilice en enmiendas. Entonces, ahí estamos trabajando. También les quiero contar que con Asobetiver tenemos convenios con varias universidades de Colombia, acuerdos marcos y acuerdos específicos donde estamos validando desde el mejoramiento químico y físico del suelo hasta el tema de fitorremediación, pues apoyándonos en laboratorios y estamos en esa construcción permanente de las variables que se requieren tener soportadas técnica y científicamente. Ese es como uno de los objetivos que nos trazamos nosotros desde la empresa nuestra como desde Asobetiver y sus asociados fundadores.
Pasamos, por favor, Yolene. El comparativo de biomasa, para que vamos entrando en el tema de la agroindustria. Aquí tengo en mi mano derecha un tema del poder calórico. Este dato de 4.4 es tomado, y lo tengo aquí simplemente para hacer la claridad, es tomado de Internet, de la red mundial, pero nosotros aquí en Colombia hay un instituto de materiales aquí de la Universidad de AFIT y de la empresa cementera Argos. Nosotros hacemos parte del centro de materiales y tenemos los laboratorios ya certificados donde tenemos poder calórico de nuestra biomasa en las condiciones de clima y de suelo y todo, y de humedad que llevamos la muestra, y estamos en 3.437 kilocalorías, que es muy bueno, que es excelente y que permite entrar como una de las mejores alternativas para sustituir el tema de carbón. Pues ya las referencias de otros materiales como la leña, la cascarilla, el bagazo, los pastizales, pues tienen poderes calóricos más bajos, pero aquí lo importante resaltar es que el vetiver hay que verlo como un todo, porque es una biofábrica permanente de biomasa donde se corta, nosotros estamos cortando y volviendo a recolectar al mes 4 o al mes 3 incluso, depende del uso que le vamos a dar a la biomasa, y podemos hacer los cultivos en terrenos marginales, no vamos a desplazar zona frontera agrícola, antes la vamos a incorporar tierras nuevas, y aparte de eso, pues tenemos los cultivos, aprovechamos la biomasa, sustituimos fuentes contaminantes y podemos certificar esos cultivos para los bonos de carbono, para la huella de carbono de la empresa que nos compra, y eso es una sumatoria importante de valor agregado que no ha sido fácil tampoco que una empresa multinacional lo acepte así. Hay que lucharle porque ellos en negociación son duros, pero finalmente aquí va llegando el momento en que ellos tienen el problema y nosotros tenemos parte de la solución. Entonces, también, si estamos bien documentados y con un buen producto, tenemos una opción muy grande. Ya les voy a contar más adelante en qué estado de arte tenemos nosotros el tema de la biomasa, donde ya tenemos unos desarrollos importantes. Eh, Otro valor agregado que tiene el vetiver es las emisiones. Las emisiones que se hablan de 0.085, tenemos un tema ahí que no está certificado, está en la red, pero no está certificado. Estamos en un proceso, estamos mandando pruebas para unos laboratorios en Europa y otro aquí en Colombia para tema de emisiones. Y el otro tema que también lo piden, ahorita lo miramos en la ficha técnica que nosotros tenemos desarrollado, es el tema de la temperatura de fusión, que para algunos países, cuando pensamos en exportar la biomasa del vetiver o cualquier tipo de biomasa, nos piden temperatura de fusión, que no es otra cosa, para hacerlo sencillo de entender, que es como cuando usted tiene el vidrio y lo somete a temperatura, y a tales grados de temperatura el vidrio se vuelve líquido. Entonces, hay térmicas que trabajan a temperaturas muy altas y les preocupa que antes de que el vetiver esté haciendo su combustión, por la temperatura que se maneja, se pueda volver líquido. En el caso tal no serviría. La teoría dice que sí sirve, inteligencia artificial dice que sí sirve, pero lo que nos sirve a nosotros es tener un certificado real de laboratorios que nos muestre que sí estamos en los grados que creemos estar en temperaturas de fusión. Ese es todos los temas de la física técnica que me piden a nivel internacional, es el único ítem que está en proceso de cumplir. Bueno, porque ya ese tema pues de la ventaja que se tiene con los renovables frente a los hidrocarburos, pues está claro que ese es el problema que tiene el mundo, cambiar los, los combustibles fósiles por combustibles renovables. Creo que nosotros nos hace falta, y es un mensaje para la red mundial, para Jim, para Yoleni, para la red latinoamericana, nos hace falta mucho más peso en los gobiernos y en la política, en que la biomasa también entre como un protagonista al tema de sustitución energética, porque los de la energía solar y la energía eólica, que tiene, inclusive la eólica, tiene una desventaja muy grande por temas de costos, de CAPES, de OPES, y por temas
ambientales, porque sus aspas están, pues, afectan las aves y todo, y no es tan competitiva, pero está ahí luchándola, y nosotros tenemos unas ventajas muy grandes, pero nos ha faltado difusión y músculo político para lograr entrar en el escenario. Aquí en Colombia lo estamos haciendo, pero se requiere más impacto global porque eso es lo que suma realmente. Pasamos, Yolene. El tema de la captura que ya les decía, poco, me gusta manejar mucho la información a medida que voy hablando, que de pronto me la encuentro más adelante, pero finalmente es la misma información. Lo que les decía, el tema de la captura de CO2 por hectárea en vetiver es casi que 6 veces más que la que se tiene en los bosques. No estoy hablando para nada de sustituir bosques, sino precisamente en suelos muy degradados, tener la capacidad de cambiar un poco el chip y tener cultivos agroindustriales para doble propósito, el uso de la biomasa y el uso de la captura de CO2. En eso estamos trabajando, en eso también se requiere un esfuerzo adicional para el tema de la metodología. Aquí se trabaja con la metodología, o en el mundo se trabaja con la metodología del Banco Mundial y de la Gold Standard, pero en vetiver sigue siendo muy extraño para mucha gente, no lo conocen, y lo que uno concluye es que en tema de captura se mira es todo el ecosistema, independiente de qué plantas hay ahí, es lo que se tiene ahí, que tanto captura, entran árboles, líquenes, musgos, todo lo que se tiene en ese ambiente, pero creemos, y es lo que estamos trabajando con el CIAT y con otras empresas, que al estar el vetiver con esa capacidad de captura, que ya pues está aprobada por los estudios, pues nos daría un mayor aforo y por ende pues más ingresos, que es lo que se busca. Pero esto sería un valor adicional, a un colateral al tema del uso de la biomasa. El vetiver en la parte agroindustrial, señoras y señores, aquí en Colombia nosotros estamos estableciendo hectáreas, como les decía, en terrenos planos, con densidades entre 41.000 y 51.000 plantas por hectárea, con un sistema de cortes de 3 a 4 cortes al año. Y la literatura, cuando uno la ve en internet, que hablan de 140, 120 toneladas por hectárea. Nosotros hemos hecho una escuela en todos estos años de hacer mediciones muy juiciosas y podemos decir que en este momento nuestra producción de biomasa en materia, digamos, cruda, sin procesar, está por alrededor de 90 toneladas por hectárea año, con una humedad un poco mayor al 15%, y en pellets, en transformación, se pierde otro tanto por humedad, precisamente por secado y por densidad, estaríamos alrededor de 50, entre 45 y 50 toneladas hectárea año, depende ya ahí sí depende, densidades y todo el tema de manejo agronómico de riego y de abonamiento, pero todo ya está, digamos, calibrado, mecanizado. Nosotros, para poder ser competitivos en cultivos agroindustriales, hoy en día se consigue muy poquita mano de obra, el campo se va quedando solo, manejar personal no es fácil, entonces se requiere personal, pero lo estamos haciendo todo lo más posible mecanizado, desde la siembra, el laboreo, la siembra, todavía no hay una máquina pues para sembrar vetiver, si alguien la quiere desarrollar, que hay buenos clientes, pero la podemos hacer con un sistema mixto, y todo el tema de manejo de fertilización lo hacemos con drones y todo foliar con algunos nanofertilizantes y algunos productos muy interesantes que hay en el mercado global, que ya consiguen unos productos de Emiratos Árabes, de Rusia, de muchas partes, y aquí en Colombia, para hacer todo el tema de agricultura de precisión. Básicamente, lo mismo pasa con la captura. Hoy en día es con plataformas y con monitoreo satelital y todo en tiempo real. Nosotros entonces con el tema de los pellets estamos con un producto ya terminado, enfocado a dos tipos de mercado. El de las calderas, que es el que usa los fardos, digamos la biomasa como tal. Vamos a sustituir en ese caso cascarilla de arroz, que se usa aquí en las zonas donde están las plantas y hay cultivos de arroz, se utiliza la cascarilla, en algunas partes hasta cascarilla de café, que cada día es más escasa y la necesitan para otros usos.
en algunos hay residuos de madera. Bueno, estas empresas queman hasta llantas con tal de ahorrarse en la plática. Nosotros con el vetiver tenemos ya tenemos, digamos, el producto desarrollado para entregar fardos y rollos, fardos de 10, 12 kilos y rollos de 250, 300 kilos. Y otro producto ya más elaborado, sobre todo para exportación, que son los pellets y las briquetas. Tiene dos Bueno, preguntas y dice así: buenas tardes para todos de parte de Nolan. ¿Qué empresa está usando y comprando biomasa de vetiver en este momento en Colombia? Bueno, perfecto, Nola. Me da pie para comentarles un poco del desarrollo del producto. ok. Bueno, tenemos acá donde está la mano mía, la mano derecha, a mano derecha de la pantalla, tenemos los pellets, las briquetas en la parte de arriba y parte izquierda los rollos de biomasa que se llevan a la planta. Pero para no darle demora a la respuesta de Nolan, nosotros tenemos dos tipos de mercado para la biomasa en Colombia, que es la biomasa como la están viendo en rollos o en fardos para las calderas. En este momento tenemos cartas de intención de empresas del sector por unos volúmenes muy grandes que ha sido como el inconveniente por el tema de inversión. Se necesita un fondeo importante, casi todos esos fondeos son de millones de dólares. Nosotros ya tenemos cartas de intención de tres empresas grandes en Colombia para el mercado de la biomasa para caldera y tenemos ya los fondos de inversión y estamos ya en algunos proyectos en fase de iniciación para sembrar un poco más de 1.000 hectáreas en vetiver, que es lo que en este momento tengo, con un potencial de 3.200 hectáreas en los próximos 2 años. Ese es el proyecto. Y en el mercado internacional, nosotros tenemos para el tema de los pellets, tenemos negocios en Asia y en Europa, para el tema de pellets para combustión, sea para termoeléctricas o sea para el tema ¿cómo se llama? En las casas, pues como para la calefacción, que es un mercado mejor pago, más pequeño en algunos puntos, pero con muy buen precio. Entonces, pero eso es lo que les decía al comienzo, eso nos lo lleva con una ficha muy rigurosa donde nos piden una cantidad de variables que nosotros cumplimos y ya en este momento tenemos las fichas, tenemos los LOI con una empresa de Corea, tenemos LOI con una empresa de España, de Europa y tenemos los LOI con empresas locales que también son multinacionales, pero locales en Colombia, ubicadas en Colombia para el tema de la biomasa. Ese ha sido como el gran logro de todo este tiempo para llegar a tener una capacidad de oferta desde el punto de vista del conocimiento, del producto terminado y de la capacidad de implementar esos cultivos. Entonces, sí hay los clientes dólar y sí hay el mercado tanto para el nivel nacional como para el nivel internacional. Jaime, yo tengo una pregunta. Señora, Me convocaron hace tiempo a una reunión para intentar vendernos una peletizadora o varias. Y entonces había alguien exportando que decía que podía comprarnos todos los pellets que nosotros quisiéramos porque ya los estaban exportando. En la mesa no estaba el vetiver, ¿verdad? Estaban hablando de maderas y qué maderas sí cumplen para esto y qué maderas sí cumplen para lo otro, que por ejemplo países como Alemania, creo, y mencionaron otros, estaban financiando a los hogares para que cambiaran su sistema de calefacción en las casas a pellets, ¿verdad? sí, Y entonces hablaban de cuáles requisitos en términos de, bueno, no sé, que en el tema de la madera, porque ellos hablaban de pellets y solo pensaban en madera, ¿verdad? Yo mientras tanto pensaba, ay, mi amigo Jaime en Colombia lo hace con vetiver, pero recuerdo que ellos decían, tal madera sí sirve para esto, por ejemplo, para una caldera como Cemex, industrial, no importa, pero en la caldera de una casa, de la calefacción de una casa en Europa, tienen que cumplir tales y cuales estándares
y entonces no se pueden tales maderas, tienen que ser estas. Entonces, con respecto a ese tema, entiendo que hay certificaciones, ¿verdad? Creo que ya lo mencionaste, muy Sí, específicas que se tienen que cumplir para ver si nos hablas de eso. sí, perfecto. Un poco el mensaje también es ese que les decía, que tenemos que estar muy bien, digamos, soportados con todos estos estudios. Nosotros acá en Colombia estamos en este momento de la mano de un instituto, pues de una entidad oficial que se llama ProExport y de las cámaras de comercio, porque uno tiene, como empresa, tiene que hacer una matriz exportadora. Y esa matriz exportadora te va a hablar de tu producto, del mercado y de las condiciones que tiene que atender ese mercado. Incluso no es solo eso, Yoleni, el tema de si aplica, sino, por ejemplo, si ese producto está dentro de los acuerdos de TLC que tenga el país, y, o que si tiene el tema arancelario lo favorece, ¿cierto? O tiene permiso de entrar a ese país. Por ejemplo, nosotros con Corea del Sur tenemos TLC, está la biomasa, o sea, está todo dado y fue aprobado por esa parte. Con el tema del pellet para Europa, pues hay está la norma europea que uno debe cumplir. Nosotros tenemos un equipo trabajando en el tema con muestras, incluso con el socio del Valle, ya se mandan también muestras físicas, más las pruebas, más los laboratorios, porque todos quieren tener, digamos, pruebas de quemado y pruebas de, de lo que yo le estoy diciendo con empresas certificadas. Incluso se me presentó en alguna oportunidad una empresa que no aceptaba el laboratorio nuestro, siendo unos laboratorios de mucha credibilidad para nosotros acá, y se tocó mandar a hacer el análisis en otros laboratorios que ellos sí lo consideran certificado. Entonces, Don Jaime, una, señor, una pregunta. Yo en mi profesión, yo soy profesional en comercio internacional. sí, De muchas reuniones que tuvimos alguna vez, yo continúo con el proyecto de inversión en el tema y he sí, señor, averiguado desde ProExport y las mesas de negociación internacional, pero no registra una sola venta ni en pallets, ni en pellets, ni en fardos de vetiver al extranjero. No hay no, una sola factura que se haya generado desde Colombia para el extranjero, porque pues yo estaba correcto, basándome en mercados de exportación y sí, pues se consiguió el inversionista y se consiguió todo y uno de los requisitos que me estaban pidiendo era el estudio de la competencia. No pude establecer estudios de competencia porque no tengo registros de venta de biomasa en Colombia. No se ve una empresa que compre biomasa de vetiver, porque encontré unos ingenios en el valle que están sacando la biomasa del desperdicio que del les queda de la bagazo, extracción del bagazo, del del desperdicio que les bagazo queda de la caña. extracción del azúcar. Pero para ellos es sumamente positivo, pues están haciendo una extracción productiva de lo que es basura. Para ellos el bagazo ya es basura. Lo utilizaban antes como abono, ahora le están sacando una biomasa de ese bagazo. Pero nosotros como tal sí vamos a hacer un sembrado productivo de vetiver solamente para extracción y sacar biomasa. Y no pude establecer un benchmarking de competencia porque no encontré una empresa que sea compradora aquí en Colombia de vetiver, de biomasa hay mucha, pero como decía la compañera allí, de maderas, de bagazos y hasta de balso, están sacando biomasa, pero no hay nada de vetiver, no encuentro ninguna estadística que me reporte información sobre venta de vetiver. Sí, Nora, esa es digamos, de las grandes, si se quiere decir, ventajas que tenemos con el vetiver, porque es que el vetiver es, digamos, una apuesta joven, nueva, que ha habido que ir implementando precisamente, ha sido como todo el trabajo que se ha hecho. Y nosotros, digamos, para la respuesta a eso, yo les decía, nosotros con Corea tenemos el LOI, tenemos la carta de intención, tenemos ya el inversionista y estamos estableciendo los cultivos y debemos comenzar a exportar, a entregar en el mes 13. O sea, llevamos 3 meses, en 10 meses debemos estar comenzando las exportaciones. Pero se hizo todo el trabajo interno porque es verdad. Es que yo creo que los primeros que vamos a exportar biomasa de vetiver, pues creo que va a ser Colombia y dentro de las líneas que tenemos. Y de exportar
digamos, fardos, no, eso no es viable, porque por peso no da. Aquí hay que exportar producto compactado con la menor densidad y con la ficha técnica que ellos exigen. Y lo del bagazo de caña también es relativo, pues el bagazo de caña no es para nada hoy en día una basura de los ingenios. De hecho, una de las empresas con las cuales estamos trabajando, que se llama Propal, que es del Grupo Carvajal, el tema es tan complejo que ellos dentro de su dinámica de negocios cambian carbón, compran carbón, entregan carbón y reciben bagazo para la pulpa papelera, para la celulosa, para producir el papel. Y con este tema de transición ya no les están recibiendo carbón por bagazo, sino que quieren un producto amigable. Nosotros estamos en negociaciones con ellos. Los consumos de ellos son de 500 toneladas día en una de las plantas en Jumbo Valle. Y el bagazo también. Las empresas están haciendo cogeneración de energía eléctrica y la venden al sistema. Entonces, incluso uno de los lotes que tengo es de un ingenio donde requiere 250 toneladas día como un soporte para poder cumplir y para poder hacer todas sus metas. Entonces no es para nada ni basura, ni ellos exportan bagazos, ni nada. Ese tema, nosotros digamos aquí estamos trabajando hace unos 4 años con las cementeras y luego ya con las empresas, que incluso cuando llegaron los ingenios, a mí me parecía paradójico que ellos teniendo bagazo estuvieran buscando biomasa. Pero cuando hablamos con ellos incluso la necesidad es tanto que están casi que cogiendo las podas de los árboles, cuanta biomasa ven por ahí, pero cuando usted está disperso, el tema de logística se vuelve tan costoso que no es viable. La ventaja del cultivo, cuando usted siembra vetiver, es que tiene una biofábrica permanente por 20 años, si se quiere, donde está cosechando permanentemente, ya es tema de manejo. Y el tema ya, pues, hablando financieramente, es un tema donde nosotros en el cultivo, la tasa interna de retorno nos da 2 años, 2.5 años, y las rentabilidades son supremamente buenas. Entonces, digamos que esa es la oportunidad. Lógicamente que aquí hay que tener todo amarrado, el producto, las certificaciones, el mercado y el inversionista que ponga el capital. Pero cuando un producto es nuevo, no puedo salir al mercado a ver quién está vendiendo vetiver. Lo invito a unos 2 años y va a estar mirando unas ventas supremamente grandes, porque, por ejemplo, los LOI que tenemos para Corea es de 60.000 toneladas año y el de Europa es de 50.000 como mínimo. Requieren más, pero uno también tiene que mirar qué capacidad tiene para poder cumplir porque son compromisos que van vinculantes. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Porque a mí eso me suena como supremamente grande. Sí, son áreas importantes. Simplemente uno, dependiendo del mercado, se devuelve y va mirando las áreas. Normalmente son, por ejemplo, el proyecto que tenemos para Corea es un proyecto donde tenemos unos polígonos que nos suman 1.400 hectáreas y hectáreas efectivas en siembra de vetiver son 1.050, y con eso podemos atender la demanda para ese LOI, ¿cierto? Y las de las 50.000, pues también son otro volumen importante, y una que tenemos de 250 toneladas, que sí es biomasa en fardos y en rollos, es así, digamos, es otro volumen porque depende, algunas empresas como los ingenios tienen la ventaja que pueden recibir humedades porque trabajan con temperaturas más bajas. Hay otras empresas como las cementeras, la humedad que requieren es ojalá del 10 o menos del 10%. Entonces, eso también te va dando la producción por hectárea, depende del cliente que usted esté enfocado. Pero sí se habla, Yoleni, de áreas importantes. Entonces uno diría, bueno, 1.000 hectáreas, pero nosotros en Colombia tenemos empresas donde tenemos semilla, en este momento semilla certificada para sembrar 2.000 hectáreas fácilmente sin ningún problema, porque para eso nos hemos preparado y para eso está todo el desarrollo. Excelente. Quiero hacer una pregunta y es así como me hizo gracia lo de los hexágonos de tu presentación, y tengo acá el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con la Universidad Nacional. No sé si ven la invitación, ¿la ven? No sé, es que no me veo probablemente, pero los que logran ver mi pantalla son también hexágonos, son esas celdas. Están invitando a un entrenamiento hasta el 1 de septiembre fecha. Se llama Programa Especializado e Intensivo de Desarrollo de Capacidades Empresariales y Asistencia Técnica para el Aprovechamiento de la Biomasa Residual
y la transformación productiva basada en la bioeconomía. Y hay temas interesantísimos, ¿verdad? Como introducción a la bioeconomía desde una perspectiva de negocios, que es esto que estás hablando, modelos lineales y modelos circulares de producción, aprovechamiento de la biomasa, biorefinería y economía circular, análisis de ciclo de vida de productos, biodiversidad, cambio climático, género, etcétera, análisis de mercados, introducción al modelo de negocios para bioeconomía, propiedad intelectual para la bioeconomía, etcétera. Bueno, esto está largo, el que esté interesado se lo paso. Habría que ver, por menos de como el costo subsidiado es como de $100 y creo que cuesta en este programa como $1,500 poder acceder. Bueno, ahí el comercial. Está bien, está bien. No, digamos que como ya está abierta la discusión, si hay alguna inquietud puntual o algún aporte, estoy presto a escuchar y a comentar. Hay una pregunta pendiente de Armando Hernández. ¿Podría detallar un poco el método del cálculo de la captación para ese valor tan aparentemente alto, 210 toneladas, cuando hasta ahora la literatura en general señalaba una captación de 40 a 45 toneladas por hectárea? Gracias. Sí, el estudio del cual hacemos mención, uno de los estudios acá en Colombia, fue realizado por la Universidad por la Javeriana, la de los Andes, creo que un acompañamiento también de la Nacional. Entonces, realmente la metodología que utilizaron, pues sus científicos, fue coger cultivos, en el Tolima de nuestro aliado Claudio Rubén Daza, de Betivercol y de Betivernet, y se hicieron unos muestreos, ya, dependiendo la edad de los lotes, ellos van, extraen la planta completa, ¿cierto? Primero hacen pues todas sus mediciones, su carbono, pues toda la metodología, pero extraen toda la planta y van midiendo tanto en la parte de la rizósfera, de la parte interna, como de la parte del follaje, los someten a sus laboratorios, no sé, incineración, no sé. Ese es un tema ya pues de la metodología de ellos, pero de todas las réplicas del cultivo en diferentes edades, en diferentes estadios del cultivo, van modelando y les dio incluso entre 5.8 a 6.1 kilogramos por planta año. ¿De dónde salen las 210? Simplemente por tema de densidad. Si yo tengo 5.8 y tengo 40.000 plantas por hectárea, pues voy a tener una captura de 220, 270 toneladas. Ya depende de la densidad, porque la evaluación se hace por sitio, por planta, en una densidad que se tiene en el cultivo y con edades, incluso se trabajaron edades diferentes, cultivos de 1 año, 2 años, 3 años, y con una cantidad de muestreos y de réplica y un estudio que tiene todo el rigor científico. Y si no, acá hay una pregunta, dice, por favor preguntar a Jaime si el vetiver tiene la capacidad de degradar petróleo crudo en suelos contaminados y en agua contaminada. Bueno, en ese tema yo siempre me gusta dar los créditos a los que corresponden. En Colombia, una de las filiales de nuestra empresa petrolera, Ecopetrol en los Llanos, hizo un estudio sobre el manejo de esas aguas, de esas tierras contaminadas por hidrocarburos. No sé si Yoleni recuerda en la conferencia latinoamericana que se hizo en Colombia, aquí en Colombia, Ecopetrol, uno de los ingenieros presentó el estudio sobre esas, no sobre petróleo como tal, pero con suelos que han tenido procesos de derrames y que hay que tratar. Y el estudio de Ecopetrol, que se presentó en ese momento en la conferencia internacional en Medellín, dio como resultados un muy buen porcentaje de remediación de esos suelos. Incluso yo tengo ya como particular
tengo clientes de empresas que se dedican a hacer ese tipo de manejo de descontaminación de suelos o de llevar esos suelos para desinfectar o para recuperar, y ellos lo que hacen es que en los bidones, en las canecas, esos suelos compran el vetiver, lo siembran, lo dejan ahí un tiempo para que el vetiver se vaya desarrollando y van haciendo un trabajo digamos, de remediación. El estudio se lo puedo conseguir y mandar para que yo le lo comparta, el resultado de esta empresa Ecopetrol, que incluso entiendo que Claudio Rubén estuvo aportando, suministrando material de asesoría en ese proyecto. Claudio, tiene la palabra. Buenas noches, Jorleni, para todos, Jaimito, buenas noches. Buenas noches. Sí, una gran oportunidad de haber manejado ese tema directamente en el departamento del Meta, más exactamente en Casillas. Estuvimos acompañando a la empresa Ecopetrol. Se hizo un piloto durante 1 año y medio con unos excelentes resultados. Los primeros 6 meses arrojaron un comportamiento del vetiver en extracción, no exactamente de agua y del petróleo, sino agua contaminada con grasas del petróleo. Y pues finalmente al año y medio se logró una extracción de materiales, una remoción de material pesado de un 94%. Ellos incluso hicieron unas pruebas especiales con ozono y lograron potabilizar este tipo de agua. Eso es un tema bastante importante que tiene Ecopetrol ahí guardado hacia el futuro con el vetiver, pero con la cuestión del precio del petróleo en ese tiempo hizo que ese proyecto pues se fuera al piso, pero esa es unas pruebas muy grandes. Ahí está el desarrollo que hicieron ellos. Yo tengo las pruebas finales, las tengo todas completas y pues se las puedo aportar. Lo mismo Jaime las tiene también. Por otro lado, en estos días estamos nosotros así desarrollando un piloto grande con una empresa que hace tratamiento de aguas a las empresas petroleras, que se llama TWM en Neiva, Huila, y estamos haciendo unos biofiltros para hacer el manejo más o menos de 50,000 barriles diarios en remoción de material pesado. Esas aguas se quiere a futuro manejarlas para lo que son los riegos de los cultivos de la región. Gracias, Claudio. En estudios realizados, por favor. Acá, ok. Sí, Y vos voy adelantándome. Sí, un poco acá es la certificación del centro de materiales, de lo que les comentaba, de las pruebas de laboratorio del vetiver en temas de poder calórico, e incluso en todo este trabajo hay clientes, por ejemplo, como las termoeléctricas, que son algunos clientes potenciales. Ellos necesitaban otras variables, como es el tema de cloro. El cloro para ellos es muy importante porque en todo este tema de vapor, digamos, como las celdas por donde pasa se van construyendo y tienen que usar ácido clorhídrico, sulfúrico. Entonces, era importante saber el tema del cloro, que nos dio muy positivo. Nosotros tenemos dentro de la ficha técnica otra variable de nitrógeno, de elementos menores. O sea, es unos laboratorios muy completos, que entre otras cosas son muy costosos. Nosotros tenemos algunas pruebas y todo, y parte de esta información en este momento uno la comparte acá, pues es una información inclusive de uso pues, exclusivo de la empresa. Se puede usar con alguna autorización nuestra, porque pues son trabajos de desarrollos y otros que tenemos que hay que entender que son inversiones muy altas y es parte del know-how pues, de la compañía y de nuestros asociados. Entonces, de tu ventaja competitiva. Exacto, de la curva del conocimiento.
tenemos también pruebas con universidades, otros laboratorios a nivel nacional, y hemos aprovechado mucho la relación con los clientes potenciales que nos han abierto puertas, y ellos también hacen sus propios laboratorios de estas empresas, que son empresas todas, empresas grandes, multinacionales, muchas de ellas. Entonces, dentro de los acuerdos de entendimiento y de confidencialidad que tenemos con cada uno de ellos, pues tenemos laboratorios, pruebas, muestras que estamos trabajando, y también ellos necesitan que eso esté en reserva, porque eso es finalmente termina siendo el tema ambiental, termina siendo una competitividad o una ventaja en el sello verde del producto y en el mercado. No esta, que es como el resumen, el resumen científico del estudio de la captura de CO2. Ese es un pequeño borrador que tenemos ahí como testimonio, pero el trabajo completo está bajo la tutela de la autora y de Claudio, que fue como su coautor en el cultivo. Sigamos. Nosotros tenemos, pues, un poco las investigaciones que hemos hecho, lo que les comentaba, en el estudio con el CIAT. Tenemos la alianza del CIAT, un poco para ponerlos en contexto, y un poco lo que decía el amigo Nolan, que no encontraba. Si usted se va a buscar un estudio de captura de CO2 de vetiver, tampoco lo encuentra digamos, en el mercado internacional. Un bono de carbono de vetiver no lo va a encontrar, pero precisamente ahí está el mérito. Nadie usa zapatos, hay oportunidad para vender todos los zapatos. Nosotros, el vetiver, dentro de la proyección, por ejemplo, el CIAT, en el 2018, en el mundo, en Estados Unidos, en California, se hizo el primer estudio y validación de captura de CO2 en pastizales. Recuerdan que el 2018 para atrás no se consideraban sino los bosques como fuentes de captura de CO2. En el 2018, después del acuerdo, creo que de París, entran los pastizales dentro de la normatividad. Se llaman sabanas, pastizales y otro término que no recuerdo. ¿Qué pasa? Hay un estudio en California donde ya se valida y se certifican una cantidad importante de bonos de carbono. Tengo acceso al estudio. Y aquí en Colombia, el instituto, el CIAT, que es internacional, pero la sede en Colombia, hizo el estudio, la validación en cultivos de braquiaria, en la Orinoquía, 10.000 hectáreas certificadas de captura de CO2. Entonces uno va a decir, pero es que la captura es muy bajita, pero es una ganadería que seguía trabajando, funcionando con su pastoreo normal, pero que validaron la diferencia entre el pastizal nativo o el estado de la base del suelo actual versus qué pasa cuando ya se sembró el braquiaria. Y la diferencia les dio unos bonos muy interesantes, tan interesantes que el Banco Mundial le prestó a esta persona $10 millones para seguir implementando su manejo, digamos, agroganadero. Entonces, esa metodología que tiene el CIAT, nosotros a raíz de ahí hicimos pues como toda la alianza y estamos trabajando, desarrollando. Estábamos esperando apoyo de la red. Cuando estuvo Paul, eso fue uno de los temas centrales. Paul maneja la ONG que patrocina, le acaba de dar $20 millones al CIAT para el Banco de Germoplasmas acá en Colombia, y él está muy interesado, pero eso es muy lento. Nosotros de todas maneras estamos internamente con recursos propios avanzando con el tema del CIAT para validar la metodología del vetiver, para que estos proyectos que comenzamos a sembrar pues van a ser sujetos de aplicar a los bonos de carbono, porque ya van a ser áreas muy importantes, y eso es un subproducto, eso es un producto interesante que nos ayuda a manejar todo el tema de mejorar los indicadores económicos del cultivo. Yo creo que prácticamente estamos en lo que podía compartirles, invitarlos a que en cada uno de sus países avancemos y que podamos seguir intercambiando ideas, información dentro de lo posible, y dentro de la buena manejo que le demos a la información, pues nos va abriendo puertas a apoyarnos entre todos. Esto no ha sido fácil por el tema de que se hace a pulso con inversiones
importantes, con esfuerzos de muchos años. Nosotros, no estoy solo en estos 23 años, después llegaron amigos que estamos en Asovetiver y va llegando más gente, pero siempre y cuando sumen y entren dentro del manejo serio del proyecto Vetiver, creo que hay una oportunidad para ayudar al medio ambiente y lógicamente como un modelo de proyecto de vida y de negocios, que es lo que finalmente también lo soporta a uno, porque de filantropía pues no somos un Bill Gates como para decir que vamos a trabajar a honores. Tiene que ser un negocio rentable y lo es rentable, y yo lo he hecho rentable estos 22 años. Excelente, Jaime. Muchas gracias. Marieta, ¿hay alguna en el chat alguna pregunta que falte de leer? Y si No. quieren hacer comentarios, pueden ir levantando las manos. No, no tengo más preguntas. Perfecto. Tengo una manita levantada de Claudio, no sé si es la de la vez pasada o es esta. Ábrele el Yo micrófono. la No, es bajé. esta. Ah, ok. Yoleni y Marieta. Ok. Hombre, yo quiero Bueno. felicitar a Jaime. Quiero felicitar a Jaime, que la verdad en una locución bastante informativa para todos nosotros que hemos estado más de 20 años trabajándole al tema. Jaime es mi profesor de Vetiver en cierta forma, y nos intercomunicamos, nos ayudamos mutuamente en el trabajo, que es lo más importante, y queremos hacer que el Vetiver sea, o el sistema Vetiver sea algo muy importante a nivel del planeta, no solamente en Colombia. Aquí en Colombia trabajamos muy de la mano en cierta forma, pero pues el apoyo gubernamental a veces ha sido un poco esquivo. Nosotros nos ha tocado prácticamente trabajar con nuestras propias manos, aportando de una forma u otra para poder realizar estudios. Jaime últimamente ha hecho un gran esfuerzo con el Grupo del Valle, para que lo felicito. Tiene un trabajo muy bien hecho. Yo he podido compartir en cierta forma lo de los pellets, hemos trabajado arduamente en investigación y él ha metido la mano muy fuerte. La verdad que en este momento sí sería bueno lo que yo les proponía a ustedes en un comienzo, que hiciéramos como un equipo a nivel de Latinoamérica y con un proyecto especial para pedirle a Naciones Unidas y al Banco Mundial un apoyo en el proceso de siembras, desarrollo y certificación del Vetiver. Ok, Claudio, gracias. Yo nada más quiero aportar ahí que necesitamos, y esto lo dijimos del conversatorio de don Claudio con respecto al tema del CO2, es importante inventariar el vetiver que ya tenemos. Tenemos una herramienta ahí que se llama el eNaturalist, donde deberíamos tener ingresar en ese app, en esa aplicación, nuestros viveros, pero también es que de cada planta, en estos 5, 10, 15, 20 años que tenemos trabajando con vetiver, etcétera, de cada espacio o de cada metro cuadrado en nuestro vivero, cuántas plantas han salido a diferentes partes de nuestros países. O sea, exponencialmente cuántos metros cuadrados, cuántas plantas adicionales. Entonces, cada vez que vendamos, aunque sea una planta, un esqueje, usemos el eNaturalist. Si es necesario, vamos ¿cómo se llama? Hacer un conversatorio con un tallercito de cómo se usa. Marieta es una experta, lo podemos hacer entre las dos. Marieta, yo también necesito comenzar a meter proyectos de muchos años que es necesario ingresar, porque cuando vemos en el mapa del eNaturalist, vemos Asia,
vemos otras partes del mundo y el mapa de Latinoamérica casi en blanco. Entonces, con este tema del CO2, empezar inventariando lo que ya hay, estoy repitiendo, ¿verdad? Lo que ya hablamos en ese conversatorio, es importantísimo. Yo después voy a pasar una encuesta para ver por qué es que no lo estamos usando, si es porque creemos que es muy complicado, si no, qué sé yo, porque es bien fácil de usar, es solo de aprender, ¿verdad? Y de empezar y de querer, pero lo tenemos que ver porque a la hora de las horas, cuando empecemos a ver, bueno, para aplicar para unos bonos o ya sea por país, por empresa, por individuo o en bloque, pues todos vamos a querer tener una parte de ese pastel. ¿Y cómo justificarlo o cómo demostrarlo? Bueno, acá está en el e-Naturalist. Bueno, entonces eso es una manera una motivación y un anuncio. Y pues, si es necesario, hacemos un pequeño conversatorio con un tutorial de cómo utilizarlo. Pero hay muchos tutoriales en YouTube de cómo utilizarlo, ¿verdad? ¿Alguna otra manita levanta? No, está bien. Claudio, que dice que le parece excelente lo de eNaturalist, necesitamos orientación. Yo con mucho gusto le puedo ayudar. Yo lo utilizo mucho. Somos una reserva de conservación y lo utilizo mucho para todas las especies que se puedan encontrar en el área. Tuve una situación con el vetiver hace un par de meses que no me reconocía el crisopogón, pero finalmente me la aceptó. Creo que tuve que hacer unas llamadas a quien estaba encargado de eNaturalist aquí en Panamá y creo que la observación valió la pena porque me lo pudieron registrar. Es una app que aparece en sus teléfonos, usted las baja. Cada país tiene quien lo represente y baja la aplicación y solamente toma la foto. Es así de sencillo y ahí se va registrando. Si entra al Google, allí hay iNaturalist, ahí aparece una breve explicación y es muy sencilla. Ella le va poniendo de acuerdo en el momento que usted toma la foto, usted debe de poner su localización, dónde está usted ubicado. Eso es todo. Y ella inmediatamente lo va registrando. Sí, bueno, yo le agradezco la invitación. Quedamos guapec, pendientes. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias a usted. Gracias, Oye, Yorleni. Jaime, por acompañarnos. Cerramos nuestro conversatorio del mes de ¿Quién habla? agosto. Juan Carlos. Muchas gracias. Hola, Juan Juan Carlos, Carlos. adelante. Bien, a mí me parece que deberíamos tomar una estrategia interesante como la de la gallina que pone un huevo y hace mucha bulla, ¿no? Y me parece que sin lugar a dudas podríamos salir a decir todos a una sola voz que la solución para el cambio climático está en el vetiver. Que digan ellos por qué no. Nosotros sabemos por qué sí. Pero podríamos hacer mucha bulla si todos salimos a decir que el vetiver sería la solución para el cambio climático. Me imagino todo el mundo poniendo el grito en el cielo. Bueno, pero ustedes que digan ellos por qué no, porque uno lo que ve en el mundo es una cantidad de instituciones hablando de la lucha contra el cambio climático, pero a nadie se le ocurre nada. Nosotros tenemos una salida. Así es, Es doctor cierto, Juan. Es cierto, Juan. Y en una oportunidad, Jorlene y yo visitamos Cerro Patacón. Jaime, usted no sé si conoce lo que es el área que está en medio de la ciudad, Cerro Patacón, y estaba claro. en esta época dirigida por colombianos. Y pensamos que por conocer Colombia, el vetiver, iba a ser muy asertiva nuestra visita, pero no ocurrió así. Entonces yo creo que depende de los mismos gobiernos o no sé. Ahora mismo estamos confrontando el problema de la minera
que si se activa o si no se reactiva el contrato con la minera, que están haciendo un desastre. Y casualmente hace una hora, 2 horas, porque eso está caliente, ahora mismito hay muchas noticias en relación a esto. Y le dije que por mí, si la minera sigue, que continúe, pero la solución la tiene el vetiver. Pero no les han interesado conocer qué es el vetiver. Y he tratado por muchas maneras de meterme con biólogos y no hay manera, pero puede ser una solución para la minera, para la misma área, porque está dentro de un área muy boscosa, está dentro de un área donde hay muchos ríos que llegan hasta el mar, es penoso. Así que habría que ver cómo se puede uno introducir poco a poco. El vetiver tiene un problema muy grave. El vetiver tiene un problema muy grave y es por su facilidad. O sea, es tan fácil, es de una facilidad tan grande el tema como soluciona el vetiver los problemas. Y como es tan fácil, la gente no le cree, porque la gente solamente cree en soluciones que tengan algoritmos o ecuaciones insolutas o alguna vaina tremendamente compleja. Sí. Pero el vetiver hace las cosas tan fácil, tan absolutamente fácil y tan económicamente fácil además, porque es que es muy barata una solución competitiva. Sí, habría que buscar la manera de entrar a las minas. Yo tuve un caso no hace mucho con un deslave muy grande que tuvo una propiedad donde tienen una piscina exactamente donde cayó, una piscina natural del río. Y le traté de decir que puede solucionar con un vetiver. No me creyó, le mandamos al ingeniero geotecnista, al ingeniero Araujo, Jorlen, y él fue inmediatamente al área y fue a ver cómo podía apoyar. Y daba risa porque él no podía entender de que el cliente no entendía y él había escuchado, por otro lado, de que el vetiver no le gustaba el agua. Sí, hay situaciones que se encuentran aquí porque todavía están con otros sistemas de proteger la erosión. Más que otros sistemas nos enfrentamos a una industria y a una ciencia que está amarrada a unos paradigmas que no han entendido que los paradigmas no son sino para romperlos. Sí. De acuerdo. Ok, excelentes todas las intervenciones, muchas gracias, estamos de acuerdo, incluso podríamos organizar una competencia ahí del que más registros mete en el iNaturalist. Déjenme preguntar si podemos hacer un premio o algo así, y seguimos conversando. Yo, Marieta, usted está como anfitriona, yo no, voy a tener que decirle a Jim que cierre la sesión, pero buenas noches, pueden ir saliendo. Muchas gracias por acompañarnos. Jaime, de nuevo, muchas gracias. Excelente intervención. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.